Muchas bendiciones para todos. Y hoy quería compartir algo, el corazón de Saúl y el corazón de David. Y estuve todos estos días leyendo mucho sobre Saúl y sobre David y me impactó mucho la historia de ellos dos. Y quiero que con esto podamos empezar a entender qué clase de corazón tenemos nosotros comparado con ellos dos. Sabemos que Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. ¿Pero por qué? Bueno, empecemos con el corazón de David primeramente. Primero, sabemos que fue una persona obediente. Él estaba cuidando las ovejas que eran de su padre y hubo un momento cuando el pueblo se estaba enfrentando o se iba a enfrentar con Goliat. El padre lo mandó a obedecer y a fijarse cómo estaban sus hermanos y a llevarle un poco de comida. Y él fue una persona obediente y a causa de su obediencia vemos que pudo después enfrentarse a Goliat y nosotros ya sabemos lo que pasó. Ganó, venció la batalla y toda la gente comenzó a conocer quién era David. Segundo, él era una persona que tuvo victorias en lo privado. David no era una persona que andaba buscando ser reconocido. David no buscaba fama. Él era alguien que tenía una vida íntima con Dios. Tercero, David era una persona como todos nosotros. Se equivocó, pecó, cometió errores, pero en el momento que Dios le habló a través de los profetas a David, ese hombre se tiraba al suelo y lloraba y se arrepentía y cambiaba. Él nunca escondió su pecado, él siempre lo reconoció delante de Dios. Él era una persona sincera ante Dios, era una persona con un corazón puro, pero no porque nunca se haya equivocado, sino porque siempre la sinceridad la tuvo delante de la presencia de Dios y reconocía sus errores. Y por eso Dios extendía misericordia sobre él y podía limpiar de todos sus pecados. Otra de las cosas que podemos ver de David es que él consultaba siempre a Dios. Eso habla de que él tenía una dependencia continua de Dios. No se manejaba según sus pensamientos o según su voluntad. Él siempre le consultó a Dios. Otra característica es que él era un adorador, amaba la presencia de Dios, honraba la presencia de Dios, pasaba tiempo con Dios, le escribía salmos, le escribía canciones, tocaba el arpa, meditaba en él, sus pensamientos y su corazón continuamente estaban dirigidos hacia el Señor. Era alguien que amaba profundamente la comunión con Dios y eso lo podemos ver reflejado en todos los salmos que él escribió y en la historia de él. David era alguien que amaba pasar tiempo con Dios y quien hizo un lazo íntimo con el Señor, y eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos sinceros como lo fue David, caminemos en integridad, amemos su presencia, le adoremos, le busquemos de todo corazón y que seamos obedientes y le entreguemos nuestro corazón a Él y dependamos al 100% de Él. Y ahora vamos a hablar de la vida de Saúl. La vida de Saúl es totalmente opuesta a la vida de David. Saúl también había sido elegido, fue el primero que fue elegido para ser rey. Sin embargo, cuando vemos la historia de él, hay algo que yo noté y es que cuando se dirigía a Samuel para ofrecer sacrificios a Dios, no decía voy a ir o vamos a ir a ofrecer sacrificios a mi Dios o a nuestro Dios. Él se refería, vamos a ofrecer sacrificios a tu Dios. Él no lo tenía como Dios al Señor, no lo tenía como prioridad. A Saúl siempre le importó más la apariencia y el qué dirán que agradar el corazón de Dios. Vemos que cuando Saúl desobedece, porque él fue desobediente y fue desechado por Dios, él quiso tapar lo que había hecho y le pidió a Samuel que hiciera como si estaba todo bien, solamente para agradar al pueblo. Él no tenía vida íntima de Dios, no dependía de Dios, no amaba pasar tiempo con Dios. Era una persona desobediente y que solamente vivía para depender de las opiniones de los demás. Dependía de sus fuerzas, no dependía del Señor. Otra cosa que me olvidé decirles de la vida de David es que David siempre honró el manto que había sobre Saúl. David tuvo varias oportunidades donde fue probado para poder matar a Saúl libremente. Él en muchas oportunidades tuvo la opción de matarlo si quería, porque Dios se lo había entregado en su mano. Sin embargo, él decidió honrar el manto
y a honrar lo que Dios había puesto en su momento en la vida de Saúl, y decidió dejar todo en las manos del Señor y que Él se encargue de su venganza y de su justicia. Y David así no tocó la vida del que había sido ungido de Dios. Entonces podemos seguir diciendo de David que era una persona que honraba el manto de los demás. Saúl jamás honró lo que Dios había puesto en David, porque lo quiso matar un montón de veces, lo engañó un montón de veces, estuvo enojado con él sin sentido. Otra cosa de Saúl es que él quería el reconocimiento de la gente. Cuando la gente vio que David había matado a Goliat y tuvo otras victorias en otras batallas, decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000. Saúl se enojó porque era competitivo, porque era envidioso y porque era celoso. Un corazón totalmente opuesto y a lo que Dios espera de nosotros. Que es muy probable que nosotros tengamos un montón de esas cosas porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra carnalidad. Sin embargo, tenemos hoy la oportunidad de poder elegir qué corazón podemos tener. Nosotros podemos ser como David y orar a Dios y decirle: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y lo más importante, no me eches de delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Que nosotros también podamos ser esa gente que ame la presencia de Dios, que quiera estar consagrado al Señor, que ame pasar tiempo con Él, que ame obedecer, que ame caminar con Él. Así el Señor pueda decir de nosotros: acá encontré un hombre, una mujer conforme a mi corazón, que camina conforme a mi palabra, que camina conforme como yo quiero, que ama mi palabra, que ama mi presencia. ¿Qué corazón tenemos nosotros? Sabemos que hay cosas que tenemos que transformar y qué lindo es poder reconocerlo y llevar eso a la presencia de Dios para que Él nos pueda transformar y para que podamos ser esas personas conforme a su corazón. No personas perfectas, pero sí personas que caminan en integridad y sinceridad delante de Dios y delante de los demás. Que Dios te bendiga.